¿Qué tal, queridos amigos? No debe tomarse a la ligera, de modo alguno, el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, hace unos días. Porque con ello se demuestra hasta qué punto el narcotráfico, en este caso el cártel Jalisco Nueva Generación, con su líder el Mencho, tienen territorialidad sobre gran parte de la República Mexicana. Ya lo había yo dicho antes, pero ahora, con este crimen abyecto, cobarde, perpetrado por la espalda, en un baño de un bar, se demuestra claramente hasta dónde llega el poder de fuego y sobre todo se demuestra hasta dónde está infiltrado el narcotráfico en la vida del gobierno de este país. Un tema que no escuchamos jamás en labios del señor López Obrador en sus interminables y aburridas mañaneras. Parece que no existiera el narcotráfico. Pareciera que todos los mexicanos podemos circular por las carreteras de nuestro país sin riesgos. A pesar de eso, la población sigue saliendo de la capital del país y de las ciudades más importantes de la República, quizá para poder tener un confinamiento menos terrible y doloroso que el que se da en las ciudades, en los departamentos pequeños o en las casas de reducido espacio. Pero esto no justifica la falta de responsabilidad de la ciudadanía, pero tampoco justifica el mal mayor, que es el pésimo manejo que se ha dado a la pandemia por parte de las autoridades mexicanas. La confusión que han sembrado es tan grave, pero verdaderamente tan grave, que han dejado al arbitrio de cada individuo saber si siguen o no las normas sanitarias o si piensan que simple y sencillamente se trata de una balandronada más del régimen de López Obrador, que maneja como le conviene en tiempos electorales un fenómeno universal como este tan grave que se ha dado, el coronavirus, o el virus de la corona en nuestro caso, porque aquí ha imperado sobre el coronavirus el virus de la corona. Pero volvamos al tema. ¿Por qué digo que el asesinato de Sandoval ha desnudado al gobierno de México? Lo digo porque desde hace tiempo sostengo que el poder del narcotráfico es tal en nuestro país que difícilmente puede llegarse a la conclusión de que los gobernadores, los secretarios de Estado y acaso más arriba también, tienen que coludirse con los narcos para poder ejercer sus cargos. Esto es terrible, pero ya sabemos de muchos casos de gobernadores que han sido incluso amagados, han sido incluso humillados por los poderosos jefes de los cárteles que tienen dominio en México. De esto no se habla, desde luego. Esto es como un secreto a voces. El presidente les ofreció abrazos y no balazos para determinar que la guerra intestina cesaría. Y no solamente no ha cesado la guerra intestina, sino que se le ha facilitado a los narcotraficantes todo lo posible, precisamente en estos tiempos de pandemia terrible, porque a ellos no se les ha perseguido. Pareciera una gran tregua a la par con la pandemia para que los ciudadanos mexicanos estuvieran, sí, recluidos y los narcos tuvieron más el camino libre
por las carreteras de México, en las que también han asolado a muchos turistas, viajantes, pasajeros, lo que ustedes quieran. Pero hay testimonios terribles acerca de lo que está pasando en todo el país. Y qué curioso, me da curiosidad el hecho de que estén en semáforo amarillo las entidades con más fuerza del narcotráfico, o algunas de las entidades con mayor fuerza del narcotráfico. Sinaloa, la cuna y el centro neurálgico de los grandes sicarios. Veracruz, en donde se disputan la plaza, lo mismo los Zetas, el Cártel del Golfo y otros más. Y Tamaulipas, en donde no hay duda alguna de que priva a un narcoestado y un narcogobernador que se ha beneficiado escandalosamente por sus tratos con la delincuencia organizada desde hace muchos años, desde su juventud, cuando era acusado de robar automóviles del otro lado de la frontera. Este es el panorama, un panorama terrible, en la que tienen que responder muchos, incluyendo el actual gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien ya dijo que no va a ser candidato a la presidencia por el Movimiento Ciudadano, que es su partido, que ya se desligó de esa posibilidad en su futuro, pero que sin duda alguna mantiene la responsabilidad de lo que está pasando en Jalisco, que es donde ha crecido el narcotráfico también, porque está en la franja del Pacífico, en donde es claro que hay dominio pleno del narcotráfico y de algunos de los cárteles más conocidos, como el ya mencionado Cártel Jalisco Nueva Generación, los Templarios de Michoacán, que no se han agotado. Ya volvieron otra vez los combates entre los llamados autodefensas, el ejército y los grupos del narcotráfico. Otra vez, la población tiene que tomar justicia por propia mano, una herencia que dejó ya el luchador social, el doctor Mireles, que se nos fue en este 2020, el año maldito de la pandemia, o el año de la pandemia maldita, como queramos decirlo. Sí, hemos aprendido muchas cosas este año, una de las cuales es tener vida interior, acostumbrarnos a vivir en la soledad a veces o con poco contacto con la población, el no podernos estrechar, el no poder darnos esos besos y abrazos de los que hablaba el presidente al principio de la pandemia, cuando hoy habla de que ha sido un flagelo terrible. Ha sido un flagelo terrible, como también el de la corrupción del gobierno, que no habla del narcotráfico, pero sí libera a Ovidio Guzmán López allá en Culiacán para proteger, dijo, a las familias y las dejó al garete del cártel de Sinaloa. Y ni qué decir del saludo casi fraternal con la madre del famosísimo Chapo Guzmán, algo que muchas madres aspirarían a lograr, sobre todo por su reclamo incesante de justicia, por diversas razones, por muchos dolores, por mucha angustia que han vivido en este año, porque los niños con cáncer no tienen recursos para cubrir sus medicinas, porque hay muchos enfermos de distintos males, cardíacos, diabéticos, que no tienen fácil acceso a los hospitales o que prefieren no ir a los hospitales, aunque tengan alto riesgo por temor a contagiarse de COVID o de SARS-CoV-2, que es el nombre correcto de la enfermedad. En este país
Al parecer, los que triunfan son personajes como el asqueroso, miserable empresario Ricardo Salinas Pliego, que ya encontró un juguetito a su medida, el Twitter, para responder a todos aquellos que lo señalan como un personaje nefasto, como un explotador de sus trabajadores, como un hombre que se ha beneficiado por el acaparamiento de plata, que ha medrado con las remesas de los mexicanos que envían desde Estados Unidos a nuestro país y que ha sido ya la primera fuente de ingresos de nuestro país desde el exterior. Si no hubiera estas remesas, México ya hubiera estado inmerso en una guerra civil o en algo peor. Pero la pobreza terrible de los mexicanos, de la mayor parte de los mexicanos, se atempera gracias a esas remesas que pasan por Banco Azteca o por las tiendas Electra del señor Ricardo Salinas Pliego. Y nunca se le ha investigado, nunca se ha averiguado hasta qué punto este personaje ha medrado con la pobreza, ha medrado con el temor, ha medrado con el trabajo de aquellos que por no encontrar oportunidades en su propia patria han tenido que emigrar para sostener a sus familias desde allá, sufriendo humillaciones y bajezas sin fin, porque tampoco el gobierno ha sabido defenderlos. De vez en cuando una protestita, pero nada firme, mucho menos en esta época casi luctuosa del señor Trump, el hombre que habló del presidente López Obrador diciéndole un hombre maravilloso. Este gran amigo que nos injurió, que nos ofendió, que mandó construir el muro de la ignominia, que dijo que íbamos a pagar los mexicanos, y quién sabe si por debajo de agua estamos pagando este maldito muro de la ignominia. Así nos han encerrado durante 2020. Así los narcotraficantes pueden matar gobernadores, exgobernadores y todos aquellos que tengan conflicto o que sean motivo de ajuste de cuentas, como en el caso de Aristóteles Sandoval. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo porque tengo autoridad moral con cero cobardía.